Bienvenidos a otro capítulo increíble en Mundipedia descubriendo rincones mágicos. Hoy nos embarcamos en una emocionante aventura, una que definitivamente pondrá a prueba nuestros músculos, nuestra paciencia y quizás hasta nuestras habilidades de navegación. Vamos a descender el legendario río Sella en un kayak, un recorrido de 14 kilómetros lleno de adrenalina, naturaleza exuberante y, sin duda, muchas risas. Sin más preámbulos, acompáñenme mientras nos adentramos en esta emocionante jornada animada a través de las aguas del Sella. Empezamos desde la localidad de Arriondas, en pleno corazón de Asturias. Este es el punto de partida de la aventura, y lo primero que notas cuando llegas es la energía del lugar. Antes de comenzar nuestro descenso, es esencial prepararse adecuadamente. El guía nos da las indicaciones finales, recordándonos la importancia de mantener la coordinación y la comunicación durante todo el descenso. Porque sí, hay una gran posibilidad de que acabemos en el agua en algún momento. Pero eso forma parte de la diversión. Cada año, el primer sábado de agosto se celebra una competición de piragüismo que atrae a miles de personas de todas partes del mundo. Nosotros, aunque no estemos compitiendo, vamos a vivir una versión más relajada de esta experiencia, pero igual de divertida. Comenzamos a remar suavemente, el río nos recibe con calma, las aguas están tranquilas al inicio, lo que nos permite adaptarnos a la canoa y al remo. Es el momento perfecto para observar el entorno. El primer contacto con el agua siempre es emocionante. Sientes el frescor del río, el suave balanceo del kayak, y una ligera ansiedad que rápidamente se convierte en pura emoción. El Sella es conocido por ser un río tranquilo en su mayoría, pero no te dejes engañar, tiene sus tramos donde la corriente se acelera y te pone a prueba. El sonido del agua fluyendo crea una melodía natural que nos envuelve, marcando el ritmo de nuestros remos. Las orillas están cubiertas de vegetación exuberante, con árboles que se inclinan hacia el agua como si quisieran saludar nuestra llegada. Los colores vibrantes de las flores silvestres contrastan con el verde intenso de la vegetación, creando una paleta de colores que deleita la vista. Estamos completamente rodeados de naturaleza, y se siente una paz increíble. Al remar, sientes como el río te lleva suavemente, y poco a poco empiezas a cogerle el truco. Es una sensación muy gratificante. A lo largo del descenso, el río tiene diferentes secciones. Algunas son muy tranquilas, donde prácticamente puedes relajarte y dejarte llevar, y otras tienen pequeños rápidos que te dan esa dosis de adrenalina que hace que te pongas alerta. Llega un tramo más calmado. Nos tomamos un respiro y aprovechamos para charlar y hacer unas fotos. Porque claro, no te puedes ir de aquí sin capturar algunos de estos momentos. Si te gusta la fotografía de naturaleza, este es el lugar perfecto para sacar algunas fotos espectaculares. Los paisajes son de postal. El paisaje a nuestro alrededor sigue evolucionando. La diversidad del entorno nos recuerda por qué el descenso de este río es una experiencia tan especial. Pero claro, no todo es remar sin parar. Uno de los aspectos más divertidos del descenso del Sella es que puedes parar en varios puntos del recorrido para descansar, nadar un poco o incluso hacer un picnic. Y eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Elegimos una de las zonas más amplias del río, donde hay una pequeña playa de cantos rodados. Y aquí va un consejo importante, no te olvides de llevar algo de comer y beber. El descenso puede durar varias horas, dependiendo de cuántas paradas hagas y de lo rápido que remes, así que tener algo para picar es esencial. Después de esta pequeña pausa, es hora de seguir adelante. Volvemos a montar en las canoas y continuamos el recorrido. Cada vez estamos más conectados con el río y remar se vuelve más natural. Es una de esas experiencias donde realmente puedes desconectar de todo y solo estar presente en el momento. Seguimos remando, disfrutando del ritmo del río.
Nos damos cuenta de que ya hemos recorrido más de la mitad del trayecto, pero no sentimos el cansancio. El Sella tiene ese efecto, te mantiene tan entretenido que casi no te das cuenta del tiempo que pasa. Mientras avanzamos, también es fascinante aprender sobre la historia y la cultura que rodea al río del Sella. Este río ha sido una fuente de vida para las comunidades locales durante siglos, proporcionando agua para el cultivo, peces para la alimentación y rutas de comercio que conectan diferentes regiones. A medida que nos acercamos al final del recorrido, sentimos una mezcla de emociones. Por un lado, estamos emocionados por haber completado la travesía, pero por otro, no queremos que termine. Finalmente, llegamos al final del recorrido en Llobio. Aquí es donde termina nuestra aventura por el río Sella. Nos bajamos de los kayaks, agotados pero súper felices. Así que, si alguna vez tienes la oportunidad de venir a Asturias, no dudes en hacer el descenso del Sella. Es una de esas aventuras que recordarás para siempre, es una experiencia que te conecta con la naturaleza, te desafía físicamente y sobre todo, te deja con una sonrisa en la cara. Y quién sabe, quizás te conviertas en un fanático del kayak después de esto. Es una experiencia que te conecta con la naturaleza, te desafía físicamente y sobre todo, te deja con una sonrisa en la cara. Pero antes de despedirnos de esta increíble jornada, hemos decidido hacer una parada especial en un lugar que no podemos dejar de visitar estando en Asturias, Cangas de Onís. Antigua capital de Asturias, es una pequeña ciudad con un gran corazón. Nos dirigimos hacia allí, disfrutando del paisaje asturiano que nos rodea, mientras dejamos atrás el río que ha sido nuestro compañero de aventuras. Al llegar, lo primero que llama nuestra atención es el famoso puente romano, un emblema de la ciudad. Este puente, con su arco perfecto, parece haber salido de un cuento de hadas. Bajo él, el río Sella sigue su curso, pero aquí parece mucho más tranquilo, casi como si descansara después de la jornada que nos ha dado. Decidimos caminar por el puente, disfrutando de las vistas y, por supuesto, tomándonos algunas fotos. Después de cruzar el puente, exploramos un poco más Cangas de Onís. Paseamos por sus calles empedradas, visitamos algunas tiendas de artesanía local y, como no, nos dejamos seducir por el aroma irresistible de la sidra asturiana. El sabor fresco y ligeramente ácido de la sidra es como un premio después de la aventura en el río, y los quesos, con su sabor intenso, nos recuerdan por qué Asturias es famosa por su gastronomía. Nos tomamos un momento para simplemente relajarnos y disfrutar del ambiente de Cangas de Onís. Es un lugar donde te sientes bienvenido, donde puedes desconectar y simplemente disfrutar. Y así, después de esta visita a Cangas de Onís, concluimos nuestro día. Ha sido una jornada llena de emociones, desde la adrenalina del descenso del Sella hasta la calma y el encanto de esta pequeña ciudad asturiana. Gracias por acompañarnos en esta increíble aventura. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Esperamos que este vídeo les haya inspirado a buscar sus propias aventuras y a apreciar la belleza que nos rodea. Nos vemos en la próxima aventura.